8:20 de la mañana. Ingresamos en Zona de Entrevista aquí en 970 Noticias. Es un placer recibir a quien se presenta o quien dice que es asesor en seguridad del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. ¿Cómo le va, Sanjurjo? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Dije bien? ¿Asesor en seguridad? Sí, ¿Asesor sí. de ministro, asesor? Está perfecto. Creo que soy. El cargo es ese. Por ahora, por lo menos. Bien. Bueno, hay 1000 preguntas, obviamente son 15 las medidas. Se fue acotando, eran muchas más. Quedaron en 15. Vamos a hablar de las medidas. Pero una cosa con la que me gustaría arrancar es una pregunta casi doble. Porque en definitiva esto se presenta ayer, una serie de medidas que cuentan con la participación de todos los partidos, con representación parlamentaria, presentación a los técnicos. Pero estamos prácticamente pasado el mediado, la mitad de esta administración. ¿Por qué no se presentó antes esto? ¿Por qué tuvo que pasar todo lo que pasó, la discusión de los números, un ministro que fallece, un ministro que asume con complicaciones, situaciones en las cárceles, en los números, otra vez volver a discutir homicidios sí, homicidios no, que aparece una discusión fútil, pero se volvió a dar, y si en alguna medida no es tarde para presentar esto hoy, a mediados del mandato? A ver, es una muy buena pregunta. El tema es el siguiente y hay que decirlo claramente. Tuvimos un cambio de ministro hace más o menos un año. Es decir, el anterior ministro falleció lamentablemente. Llega el ministro Heber con una impronta distinta. Esta es la impronta del ministro Heber. Es decir, él desde el primer día que lo conocí me dejó entrever que le parecía que una política de seguridad que no equilibraba prevención con represión no podía tener éxito a largo plazo y no podía tener el impacto que realmente queremos para nuestro país, ¿no? Es decir, una cosa es bajar las rapiñas un 30%, como hemos hecho, otra cosa es la diferencia que tiene Uruguay con España, por ejemplo, ¿no? Que uno puede caminar de noche con la computadora y se siente absolutamente seguro. Para llegar a eso, si uno no trabaja sobre las causas del delito, es imposible, ¿no? Entonces esa impronta, sin duda que es lo que explica en su mayor medida por qué esto se hace ahora. También es verdad, y hay que decirlo, que el ministro Heber llega en un momento, no por decisión propia obviamente, llega en un momento muy particular que es terminando la pandemia. Y eso para la seguridad fue un momento crítico, sí, porque estábamos todos a la expectativa de ver qué iba a suceder, porque en algunos países del mundo algunos delitos aumentaron nuevamente, en otros siguieron bajando, en otros no pasó nada. En Uruguay se dio un fenómeno que algún día lo tendremos que estudiar bien, pero bueno, hay delitos que siguieron bajando por nuestra gestión, asumimos, pero otros, como el homicidio intencional, que comenzó a aumentar nuevamente al momento que volvió la normalidad, ¿verdad? Bueno, pero eso coincide con el fallecimiento de Larrañaga, además. Claro. Un ministro que en alguna medida, creo yo, eso lo dije acá, un ministro que quizá no lo podemos analizar nunca porque falleció, pero había acaudillado a la fuerza policial, a la fuerza azul, como se le dice, una fuerza que no tuvo inconveniente ninguno en disuadir fiestas, en disuadir reuniones, prácticamente no tuvo el inconveniente que se decía que iba a tener, y además fallece Larrañaga, termina la pandemia y asume Heber. Todo ese momento es lo que tú estás tratando de explicar. O sea, es un momento complicado. Yo no con todo el respeto y el cariño que le puedo tener al exministro Larrañaga, sin duda que el aumento, en este caso concreto de los homicidios, no está relacionado con el cambio de gestión, porque eso no cambió en absoluto. Lo que sí cambió fue que volvió de un día para otro, no, pero de un mes para otro volvió la normalidad, volvió la movilidad, se abrieron las fronteras y de repente nuevamente estos homicidios que parten sobre todo de lo que llamamos ajuste de cuentas, tan fuertemente relacionados con el narcotráfico. Eso tiene un tema también de cómo entra por las fronteras y cómo cambian las dinámicas y cómo cambian las cantidades de droga que entran al país. Bueno, empezaron a aumentar, ¿no? Y creo que ese hecho fue el que llevó al ministro a decir, bueno, esto que yo ya lo vengo pensando lo tengo que empezar a implementar, y por más que sea tarde, ¿no? Y este proceso que justamente... O sea que para vos esto no es un cambio de línea en el Ministerio del Interior. No, creo que es un cambio de línea, sí, pero el cambio de línea, digamos que viene también dado por el cambio de ministro. Es decir, ahí es donde empieza el germen de esta propuesta, ¿no? Diego, pero en este año y medio que le queda al gobierno, o 2 años, ¿no? O sea, año y medio, 2 años, uno piensa en las elecciones, pero el gobierno sigue hasta marzo. En estos 2 años que le queda, ¿algo de todas estas medidas se van a implementar?
que te diría que prácticamente todas. Nuestra ambición es poder implementarlas en el segundo semestre de este año, empezar a implementarlas todas, menos una, que es la del Ministerio de Justicia, que el gobierno descarta, por razones económicas obvias, básicamente, hacerlo en este momento, ¿no? Pero, a ver... ¿Hay técnicos, Diego, para todo este cambio? Déjame terminarle un segundo la pregunta de Nacho. Soy Nano, porque Nacho Nano, es otro, perdóname, más Nano. complicado que yo. No, Nano, perdón. Parte de la razón justamente por la cual el ministro Heber consideró que era imprescindible tener una política de Estado, ¿no? Es porque las medidas que planteamos aquí son medidas absolutamente imprescindibles para este país, medidas que se debieron haber tomado probablemente ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que sí o sí para poder tener impacto necesitan muchos años en funcionamiento, ¿no? Es decir, no alcanzan estos 2 años que quedan, tampoco alcanzarían 5. O sea, yo necesito realmente, si quiero poder mejorar o cambiar las deficiencias estructurales que tiene el sistema penitenciario, necesito que el próximo gobierno y el siguiente también, y a lo mejor un cuarto gobierno, sigan esta línea. ¿Y por qué el Frente diría que sí? Espera, Nano, déjame que me conteste la pregunta a mí. ¿Hay técnicos? Para la mayoría de los casos sí, y en otros, si ustedes leen este documento, van a ver que en muchos de estos casos se planifica justamente la capacitación y la formación de técnicos, ¿no? A mí la verdad no me alcanza, no me satisface cuando es algo, me parece muy, muy uruguayo, decimos, bueno, pero no estamos en Alemania, acá estamos en Uruguay, no podemos hacerlo porque no tenemos las capacidades. Alemania es Alemania y Uruguay es Uruguay porque Alemania entendió que tenía que construir esas capacidades. Por supuesto que nos va a demorar tiempo, no lo podemos hacer ahora, pero por eso es a largo plazo esto. Si yo puedo empezar con un plan piloto, empezar a hacerlo en 2 localidades, ¿no? Ahora hablamos de las medidas concretas, y luego a lo mejor en 10 años puedo hacerlo en 15, estoy empezando una política que va a cambiar al país. De eso se trata. Por supuesto que nos faltan recursos materiales y humanos, por eso es a largo plazo. Parte de la inversión la hará este gobierno y parte la hará el siguiente y el que viene después. Sanjurjo, había muchas personas que estaban esperando que llegara el lunes para conocer estas 15 propuestas, pero otras que esperaban el momento para saber qué iba a pasar con Gustavo Leal. ¿Les sorprendió que se sentara en la mesa y que no fuera otro actor del Frente Amplio? No me sorprendió porque había hablado ya con Fernando Pereira antes y me había confirmado que sería Gustavo Leal. Por eso no me sorprendió. Yo desde ese punto de vista no tengo nada que decir. La verdad que entiendo la tensión que conlleva para la prensa y para la ciudadanía. Nosotros venimos trabajando esto hace 9 meses. Es espectacular, estas medidas son espectaculares para el país. La verdad que el rol que jugó Leal con lo de los pasaportes o con Astesiano me importa poco y nada, francamente, en comparación con esto. Así que yo lo que dije en esa reunión fue, con quien ustedes manden, yo voy a trabajar tranquilamente y ya está. Nano, vos estabas... Sí, perdón. No, ¿qué dijeron los otros representantes en cuanto a él? Nada, Andrés Ojeda mencionó al final que por un tema de principios tenía que decir en privado lo que había dicho en público. Le dijo que a él le parecía que él no era la persona para estar ahí sentada. Víctor Björgan, que es el representante del Partido Nacional, dijo que él no estaba de acuerdo, que le parecía que el Frente Amplio tenía que elegir a su representante, y yo estuve de acuerdo con Víctor, básicamente. No. Sí, volver un poco a lo político, porque las medidas están muy buenas. Comparto contigo que estés tan excitado con las medidas como podría estar cualquiera, ¿no? Porque estas medidas las podría haber presentado el Frente Amplio también. Pero por eso la pregunta. De hecho, las presentó el Frente Amplio, ¿no? Sí, Muchas de ellas. Por eso, pero ¿por qué el Frente Amplio diría que sí a esto hoy, cuando falta 1 año y medio, vamos a entrar a una campaña electoral y no agarrar el paquete, la carpeta que tenés ahí y decir, che, la guardamos para cuando seamos ministro del Interior, la ponemos nosotros? Y ganamos 1 año y medio en campaña electoral y le pegamos a estos en el lomo hasta que sangren. Y bueno, mirá, la política es durísima. Yo comparto contigo que esa posibilidad existe. Existe porque creo que lo que tenemos enfrente desde marzo de 2020 es una oposición que está haciendo una guerra sin cuartel. Es decir, no importa lo que propongamos, es medidas contra el COVID, es una reforma de la educación, es seguridad social. La seguridad social, que es absolutamente urgente, imprescindible, o cualquiera de estas medidas. Existe la posibilidad de que mañana el Frente Amplio venga acá a esta radio y diga, yo estoy en contra del tratamiento contra las adicciones, estoy en contra de las medidas alternativas, estoy en contra de prevenir homicidios, estoy en contra de trabajar la salud mental de los policías.
Lamentablemente, si sigue la actitud que ha tenido hasta ahora el Frente Amplio, eso es lo que va a pasar. Yo tengo la esperanza quizá un poco ingenua, de que los militantes del Frente Amplio, sus votantes, le exijan al Frente Amplio que trabaje por el país, que anteponga las necesidades del país a su competencia electoral, y que cambien un poquito la actitud como mínimo para apoyar aquellas medidas que ellos mismos nos propusieron. Diego, antes que se vaya el tiempo, empezá con las medidas, vamos con las 15, vamos adelante. ¿Cuál destacarías? ¿Cuál decís? Bueno, me dijiste en la segunda parte del año arrancamos. ¿Dónde arrancamos y en dónde? Dijiste 2 pruebas piloto de alguna manera. Bien, mira, son 15 medidas, muy difícil entrar en todas ellas, pero hay algunas, todas son destacables, creo que todas son importantes. Capaz que yo trabajé tanto en ellas que me emocionan todas, pero realmente todas son muy importantes, ¿no? Las primeras que podemos empezar a aplicar hoy mismo, no lo hacemos porque queremos saber la opinión de los partidos, son sobre todo las que tienen que ver con los sistemas de información del Ministerio. Queremos acabar con este rifirrafe público. Sí. Cada vez que salen los datos de las rapiñas, etcétera, la oposición, sea cual sea, ¿no? Nosotros o ellos, decimos que es falso, que no es así, que están infladas o que las redujeron, no sé qué. Es la medida que más celebro. Siempre. Sí. Bueno, queremos cambiar eso, ¿no? Pero vas a demorar 3 años en cambiar eso. Voy a tardar un buen tiempo en cambiarlo, pero se puede cambiar, ¿no? Y para eso queremos hacer 3 cosas. Por un lado, empezar a hacer encuestas de victimización anuales a nivel nacional. Es lo que hacen los países desarrollados desde hace décadas. Y eso después, como dice Nano, después de 3, 4 años, la prensa, la ciudadanía se acostumbra a estas encuestas y empieza a medir el éxito o el fracaso de la gestión, en gran parte gracias a esas encuestas, ¿no? Y ahí eso nos va a poder dar una perspectiva de todo el universo de los crímenes y no solamente los denunciados, ¿no? Y quiero decirlo, tiene mucho valor esto también por parte del ministro. Hay mucha valentía, mucho coraje detrás de esto, porque todos los gobiernos que nos antecedieron saben que esta es la medida que hay que tomar para acabar con esto, pero tienen miedo de que la ciudadanía diga, mirá, en realidad hay más rapiñas de las que se denuncian. Obviamente que hay más rapiñas de las que se denuncian. El ministro lo sabe que sin esto no podemos bajar el delito y le dice, vamos a lanzarlo igual. Y a eso le sumamos también un acuerdo con el INE para que nos ayude también en el tema de la transparencia, de la publicación, de la comunicación, de las cifras, donde seguramente hay margen de mejora, porque claramente nunca le satisface a todo el mundo. Y además también adoptamos una política de datos abiertos. Es decir, vamos a dejar de controlar ahí quién tiene los datos y cómo los manejan. Los hacemos públicos como hacen los demás ministerios, como hacen los ministerios del interior de todos los países desarrollados. Y ustedes, periodistas, los investigadores, van a poder tenerlos todos a disposición, los van a poder trabajar, analizar, hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Nos parece que eso es una medida urgente que se puede hacer ya mismo. Luego tenemos otras medidas que van un poco al corazón de la estrategia, que tiene que ver, cómo enfrentamos el delito de manera integral, ¿no? Y eso implica hacerlo de forma interinstitucional con otros organismos del Estado. Entonces, al más alto nivel, lo que proponemos es un gabinete de seguridad integral, donde el ministro del Interior o quien él designe se junte con su par del MIDES, con su par del Ministerio de Defensa, con su par de Inteligencia, con el par de, la Secretaría Nacional de Drogas, etcétera, y den la orden, básicamente, de empezar a coordinar en serio, ¿no? Compartiendo datos en serio, dando la orden para que luego a nivel local tengamos estos proyectos de seguridad integral donde haya consejos barriales y centros de atención integral donde operadores y técnicos del Ministerio del Interior estén juntos con maestros, estén juntos con médicos, estén juntos con trabajadores sociales y puedan brindarle una atención integral, ¿no?, a los ciudadanos y a las problemáticas que se encuentran en territorios muy complejos, que es ahí donde queremos poner esto en marcha. El territorio. Vuelve la comunitaria, tanto lío que se armó sacamos la comunitaria, medida del frente. El frente era una joya del frente, la Rañaga barrió con la comunitaria, vuelve la comunitaria. A ver, en realidad nunca la barrió, sigue estando. Es decir, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, que es un cuerpo que efectivamente creó el Frente Amplio, sigue funcionando, te diría que con igual o más recursos que antes. Lo que es cierto es que la impronta que tuvo hasta ahora, y me animo a decir también durante los últimos años del Frente, era muy secundario realmente. No tenía los recursos materiales, humanos y sobre todo la logística y el apoyo político y policial que precisa para poder hacer una diferencia. Bueno, lo que queremos hacer en este caso es consolidarla en Montevideo, fortalecerla y nacionalizarla. Queremos llevarla a todo el país, ¿no? Hablaste de ejemplos de pilotos. Sí, tenemos... ¿Dónde son? Es decir, en el marco de esos proyectos de seguridad integral, que además quiero decir una acotación,
es para territorios muy complejos, pero además territorios donde se estén haciendo planes de mejoramiento de barrios. Es decir, donde la Intendencia, donde el Ministerio de Vivienda está transformando asentamientos, cambiando asentamientos, abriendo nuevos barrios. ¿Por qué queremos hacerlo ahí? Porque muchas veces el éxito de esas políticas depende de la posibilidad de que esta gente se sienta segura también. Si yo te digo, ¿no? 19 de abril, ¿para vos qué es? Por 19 de abril en algún momento lo dijo Leal aquí en Universal, cuando era director de Convivencia. Bueno, el ídolo de mucha gente en 19 de abril era Pablo Escobar. Y muchos querían imitarlo y ser como él, y se registraban situaciones de violencia hace unos años por lo menos. Por poner un ejemplo, 19 de abril u otros lugares que también la situación es compleja, ¿no? No sé si en 19 de abril concretamente el plan Avanzar o la Intendencia están haciendo obras, no lo sé. Pero hay una cantidad de territorios muy complejos, con mucha delincuencia, donde se están haciendo obras que en gran medida su éxito o fracaso, la conversión de ese barrio, tiene que ver con la seguridad. Porque si realmente hay un grupo narco ahí que al día siguiente va y le demanda las llaves de la casa a la señora que le acaban de dar la nueva casa, se cae todo a pedazos. Entonces ahí es donde queremos dar una respuesta para asegurarnos que funciona lo nuestro y funciona también lo del Ministerio de Vivienda. Diego, ¿en alguna medida van a testear qué opinan los policías de esto? ¿Lo que tienen que llevarlo a cabo? Primero que nada, nosotros trabajamos todo con los policías. ¿Qué opinión tienen los policías? ¿Cómo ven estas medidas los policías? Mira, acá te quiero decir algo, que me voy un poquito del tema, pero me parece importante. Me parece horroroso cuando actores políticos o incluso sindicatos se arrogan la capacidad de hablar en nombre de la policía. Hay 30.000 policías que votan distinto, piensan distinto, a muchos no les interesa la política en lo más mínimo, hay muchos que no se enteraron de que esto existe, vamos a empezar por ahí. Nadie tiene la capacidad de hablar en nombre de los policías, es un insulto. O sea, imagínense que yo hablo en nombre de los periodistas mañana y digo lo que les gusta y lo que no. Bueno, es un insulto. Pero digo, ¿no? Hay gente que lo hace. ¿Van a buscar la opinión de ellos para esto? Pero es que nosotros trabajamos con la cúpula policial esto, es decir, los representantes de la organización policial, que no son los representantes de los policías, pero sí de la organización, están obviamente de acuerdo y completamente de acuerdo con esto, ¿no? Luego, por supuesto que vamos a llamar a estas mesas, quiero decir, a este proceso interpartidario, vamos a llamar también a los sindicatos, que también tienen un rol importante, tienen una voz que queremos escuchar y queremos tomarlos en cuenta. Pero siempre tengamos en cuenta que el sindicato no son los 30.000 policías. Ellos hablan en nombre de sus afiliados y bueno, tienen la opinión que tienen y es válida, pero los policías tienen una voz que hay que respetar. No podemos estar hablando en nombre de los policías simplemente porque ellos legalmente no pueden salir a la prensa a contar lo que piensan. Sí, Diego, ¿qué pasa con los académicos? Porque señalaste que en primera instancia iban los partidos políticos, iba a llegar a acuerdo y recibir medidas. Pero después hablaste de que se iba a abrir a la sociedad. Esto lo dijiste hace unos meses. Claro. ¿Qué pasa con los académicos, penalistas? Acá tuvimos a Germán Aller, ¿te acordás que nos hizo muchas propuestas sobre todo lo que pasa con la cárcel, el tema de la marihuana, si se consume o no, el alcohol, cómo se trata a los presos, ¿no? El sistema penitenciario es uno de los grandes problemas que tenemos, donde se violan los derechos humanos. ¿Qué viene ahora después, cuando los partidos te contesten y te digan, bueno, estamos de acuerdo, sí, firmamos acá? ¿Qué viene? Bueno, yo quería avanzar con esto cuanto antes, quería que el viernes nos reuniésemos y todos los partidos me dijeron, vos, son 60 páginas, déjame estudiarlo. Así que me atrasaron el calendario, pero se supone que el lunes 27 tenemos un taller de todo el día, les prometí un catering ahí a los técnicos, y la idea es empezar a discutir esto en profundidad con sus comentarios. Cuando tengamos un consenso, yo ahí abro la cancha y llamo primero a académicos, quiero que esté Germán Aller, por supuesto, que esté Paternain, que esté Nicolás Trachtenberg, que estén todas estas personas que saben de estos temas, y sobre todo estos temas mucho más concretos, que muchos de ellos son técnicos y nos superan, ¿no? Es decir, yo no me siento cómodo, y se lo dije a los técnicos, y ellos seguro que tampoco, hablando sobre cuál era la mejor medida de trabajar el estrés y el burnout de los policías. Son temas psicológicos, ¿no? que nos superan ampliamente. Tenemos que llamar a los académicos y luego también a los organismos de la sociedad civil. Y luego, finalmente, nuevamente, a organismos del Estado que trabajan también, que están participando en estas medidas, como el MIDES, como la Junta Nacional de Drogas, como el INE, para que ellos nos digan si estos cambios que hubo en esta segunda parte del proceso son viables y cómo lo ven, porque ellos tienen que participar, ¿no? Entonces, digamos que yo ya tuve esas reuniones con ellos, las voy a tener de vuelta una vez que los partidos me comuniquen sus
sus opiniones, ¿no? Estas medidas van de la mano con una reforma del sistema penitenciario, como mencionaba, porque una cosa son acciones para prevenir el delito y otro es lo que pasa después de esa gente que sale. Hoy más temprano hablábamos de salud mental, también involucrar a otros organismos, como ya se mencionó. Bueno, toda la última categoría, la cuarta, es prevención terciaria. Prevención terciaria es la prevención de delitos por parte de personas que ya cometieron delitos, ¿no? Y ahí proponemos, en base a las propuestas partidarias, ¿no? El famoso, eso que estuvo en la prensa. El Ministerio de Justicia. El famoso delincuente que con un buen sueldo resuelve Bueno, decirle a los ex amigos que se puede vivir mejor. No, en realidad... Digo, lo estoy ridiculizando porque lo ridiculizó mucha gente, ¿no? En realidad no, en realidad ese programa concreto, ahora vuelvo, pero ese programa concreto del que habló Fole está en la prevención social y comunitaria, va a funcionar en el marco de estos proyectos integrales, y lo importante no es tanto que sean personas que estuvieron de alguna forma dentro de la dinámica delictiva, lo importante es que sean líderes comunitarios, que sean personas que hace años que se dedican a trabajar y conocer estos barrios. Hay una cantidad de personas que no quiero quemar acá nombrando, pero que ya nos han dicho que yo me dedico a esto, quiero hacerlo con el Estado detrás y con un algo sistematizado, ¿no? Puede ser gente que trabaja en iglesias, puede ser gente que trabaja en ONGs, puede ser gente que ha formado ONGs para rehabilitar a presos, ¿no? Es decir, va por ahí esto, ¿no? Y de interrumpir sobre todo estas dinámicas retaliativas de violencia que se transforman en ajustes de cuentas. Ahora, para volver a lo que me preguntaste, por un lado estamos proponiendo que en la próxima legislatura nos pongamos todos de acuerdo en hacer un Ministerio de Justicia, ¿no? De sacar las cárceles de la lógica policial y tener a un ministro cuyo único objetivo sea bajar la reincidencia delictiva y rehabilitar a los presos, ¿no? Muy ligado a esto y a esto que vos preguntaste está la idea de, tenemos que empezar un proceso que termine con una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Es decir, en paralelo a esto que estamos haciendo, tener una mesa donde los mejores técnicos del país se pongan a dialogar durante 3-4 meses sobre cómo en qué dirección tiene que ir el sistema penitenciario para cambiar esto que tenemos, ¿no? Y pasar a realmente ese sistema que tenemos que tener, que se condice con nuestro nivel de desarrollo y para el cual necesitamos varios gobiernos. Y que alguna vez tuvimos, además. ¿No? Entonces la idea es terminar con un libro, con una estrategia, que los siguientes gobiernos todos sepan, para dónde tienen que ir, dónde tienen que invertir y dejar de dar tumbos, ¿no? Básicamente. Este gobierno cuando llegó se encontró realmente con una situación devastadora, puso en marcha enseguida un plan dignidad que, como dice el nombre, lo que pretendíamos, el objetivo era darle las condiciones mínimas de convivencia a los presos dentro de las cárceles. Es decir, estamos hablando de que tuvieran una cama o un colchón donde dormir, ¿no? Es decir, teníamos miles de presos que dormían en el piso, ¿no? Y realmente casi como animales. Eso está muy bien. Ahora, a este año vamos a abrir 3.000 nuevas plazas y pensamos que con eso podemos solucionar el hacinamiento carcelario. Es un enorme esfuerzo presupuestario, pero que nadie se confunda. Lo que estamos haciendo es que estas personas puedan vivir como seres humanos. Nadie está hablando de que puedan rehabilitarse. Nadie está hablando de que puedan aprender a leer y escribir estas personas, ¿no? Entonces, para hacer eso, para cambiar esos cambios estructurales, se precisan décadas de trabajo, ¿no? Décadas. Y el ministro Heber no se contenta, y yo estoy orgulloso de eso, no se contenta con decir, hicimos estos cambios y ahora que lo haga el siguiente. No, queremos poner en marcha un plan y que los demás se comprometan a seguirlo y que a lo mejor de acá a 15 años tenemos un sistema penitenciario del que podemos estar orgullosos. Diego, en la última hoja de ese libro, ¿está cuánto sale todo esto? No está cuánto sale todo esto. Pero ¿hay cuentas? Hay cuentas en algunos de los casos, en algunos sí hay cuentas. ¿Cuánto le sale al Uruguay, no? ¿Cuánto le sale al Uruguay? Porque cuando hablamos de la rehabilitación de los presos, muchas veces se dice, ¿qué vamos a gastar en las cárceles? Bueno, mira, que se queden en las cárceles, ¿no? Te cuento algo... Por no decir otra cosa más fuerte que se dice. Te cuento algo que es menor, pero lo dije ayer también y también me tiene muy contento y habla de lo bueno que está esto y disculpen que saque la bandera, pero estoy muy orgulloso del producto. Hace 2 días un organismo multilateral de los grandes vio el plan que teníamos y nos dijeron, ¿esto es en serio? Le digo, sí, por supuesto que es en serio. Dijeron, si ustedes logran tener el apoyo de todos los partidos, el punto 442, que es la estrategia, este proceso para tener una estrategia, conlleva un montón de consultorías, una cosa participativa, talleres, un montón de dinero. El organismo dijo, se los pago todo, se los dono al Uruguay y hacemos que Uruguay sea modelo en América Latina. ¿Se puede decir qué organismo es? No,
pero lo Pero que dijeron fue, donar sonó bien. donar sonó bien, efectivamente, ¿no? Dijo, se los pagamos todo porque no solamente es imprescindible esto para tener un sistema penitenciario como la gente, sino que además podemos hacer que Uruguay sea un modelo en la región de país que se pone de acuerdo políticamente en un rumbo para el sistema penitenciario. ¿Cuánto tiempo demoraría ese taller en dar un fruto, eso que nos van a pagar, eso que nos van a regalar? Yo creo que ¿Un año? La propuesta que hacemos acá es muy concreta, O me sea parece que son 6 meses. O sea que antes de terminar este mandato habría financiado ya una especie de primeras líneas punteadas de una estrategia. Los interruptores dijo Heber que el BID iba a poner plata. Si el Frente Amplio no torpedea esto, si el Frente Amplio mañana no sale con la idea de que planificar la reforma del sistema penitenciario es algo terrible y que por ninguna razón habría que hacer, yo creo que este año ya deberíamos poder tener ese libro blanco, no sé cómo llamarlo, de guía para el sistema penitenciario, ¿no? Si el Frente no firma, ¿se hace igual? Yo creo que la mayoría se hace igual. Sí, o sea, el ministro Heber Pero es como fue la muy reforma, decidido, ¿no? es como, bueno, votar por mayoría, pero ahí la cosa es distinta, ¿no? Es distinta porque realmente O sea, esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad, digo, porque el Frente Amplio, quiero ser claro, en esto también es muy importante para que la ciudadanía lo sepa, el Frente Amplio hizo 15 propuestas concretas. Eran titulares, no entraban en detalles sobre ningún punto, pero eran 15 titulares. De esos 15, 12 incluían al Ministerio del Interior. Esos fueron los 12 que consideramos. De esos 12, hay 2 que consideramos que ya están siendo llevados a cabo desde hace mucho tiempo y hay 8 que están incluidos en esta propuesta. Medidas. Es decir, al Frente Amplio le devolvimos 15 medidas, 8 de las cuales ellos nos propusieron a nosotros, ¿no? Entonces, cuando el Frente Amplio, si es que el Frente Amplio mañana sigue con la actitud de siempre, dice esto es todo humo, esto es todo un bluff, esto es todo mentira y es todo malísimo para el país, que la ciudadanía sepa, sus votantes sepan que el Frente Amplio propuso la mitad de ellas. Ténganlo en cuenta. Diego, Por eso la pregunta que te hice hace un rato, ¿no? ¿Por qué el Frente Amplio diría que sí cuando falta un año y medio de gobierno? Yo creo que es al revés. El Frente a Amplio ver, debería eso. decir que sí a esto, ¿no? La ¿Por? pregunta es ¿por qué el Frente Amplio dice que no a reformar la educación pública? ¿Por qué dice que no a la reforma de la seguridad social? ¿Por qué dice que no a la portabilidad numérica? ¿Por qué diría que no a esto? Bueno, ojo que en muchos casos porque no fue consultado, en muchos casos se generaron Ahora fue situaciones. consultado. Bueno, por eso Ahora te digo, fue consultado. por eso te digo, fuiste muy claro con los números, ¿no? Siempre se habla mucho de los técnicos en los escritorios y cómo sucede el delito en la calle, ¿no? Y a veces hay una brecha ahí de mirada. Una pregunta que se me ocurre hacerte, porque nadie se explica mucho por qué bajan algunos delitos y por qué suben otros. Por lo pronto el homicidio, lo que seguimos hablando de ajuste de cuentas. No hemos encontrado una explicación, narcotráfico, ajuste de cuentas. ¿Es factible una teoría de que muchos delincuentes que antes robaban hábitat, robaban caja de caudales o robaban gente, estén directamente dedicándose al narcotráfico porque es más rentable, tiene menos pena y bueno, y hay más bandas? Mira, no, a veces lo más fácil, capaz que lo más populista, es directamente ir a la seguridad y hablar solo de seguridad, pero no, es equivocado. Es decir, tenemos un país donde el 60% de las personas no termina el liceo. Año 2023. Una persona que no termina el liceo en el año 2023 no puede conseguir trabajo. Y el 60% está condenada a la indigencia, está condenada a la pobreza o está condenada a sumarse al narcotráfico. Entonces, a medida que cada vez es más difícil por los cambios tecnológicos que hay en el mundo conseguir un trabajo y nuestra educación sigue bloqueada hace décadas por los gremios, evidentemente cada vez va a haber más motivación para sumarse a estas dinámicas que vos decís. Y cada vez vamos a necesitar más policías y más cárceles para combatirlo, ¿no? Entonces, si no cambiamos estos problemas estructurales del país, y sí, cada vez más gente se va a sumar al narcotráfico, es la realidad. Diego, Sanjurjo, para cerrar, sí, seguís se nos teniendo va, Yuri. seguís teniendo aquella visión que manifestaste en 2019 en cuanto al ministro Bonomi. Esa opinión fue completamente sacada de contexto, como lo dije una infinidad de veces, pero sí sostengo que dentro de aquellos ministros que tuvo el Frente Amplio, Bonomi, más allá de que sus resultados fueron realmente muy malos, y no lo digo con ninguna alegría, lo digo con pena, fueron realmente muy malos, intentó cosas, ¿no? Y eso, yo que hoy estoy en el gobierno, me parece que tiene mérito que en un momento de desesperación vos digas, bueno, voy a abrirme a innovar, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, le pedimos a todos los partidos políticos que sean coherentes con aquello que nos propusieron, nos lleven adelante, ¿no? Y yo
leo una frase que está acá en la primera parte de la introducción que firma el ministro Heber, que dice: es increíble lo que se puede conseguir cuando nadie se preocupa por quién se lleva el crédito, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estas propuestas que están acá en esta estrategia son de todos los partidos. Hay propuestas que son solo del Frente Amplio, que solo las hizo el Frente Amplio, que el Ministerio no las tomaba en cuenta, no se le había ocurrido. El Frente Amplio la hizo, tomamos el guante y lo queremos llevar adelante. Y le pedimos al Frente Amplio y a sus militantes y a sus votantes: déjennos mejorar el país. Diego, gracias por venir. Muchas gracias. Y segunda parte, cuando ya avance un poco este plan y pase todos estos procesos que decís que van a pasar. Reuniones con los partidos, académicos y empezar con el plan. Con mucho gusto. Diego Sanjurjo, Un placer estuvo aquí en haberte Universal. tenido acá, Gracias, 970 Noticias. 970 Universal. Más periodismo y más comunicación. Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento. 970 Universal. Llegó a Cash Promo Descomunal. Llévate hasta 80.000 pesos y a medida que lo vas pagando, vas teniendo descuentos cada vez mayores en tus cuotas. 25, 50 y hasta un 100%. Con Promo Descomunal, tus chicos crecen, pero tus cuotas son cada vez más chicas. Informate en cash.com.uy por el 2-507-7777 o por WhatsApp al 098-507-777. Cash, líder en confianza. Sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en cash.com.uy. ¿Asiento del conductor cerca o lejos del volante? ¿Radio encendida o apagada? ¿Vidrios bajos, arriba o a media altura? ¿Perfumador sí? ¿Perfumador no? ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro. Entrá ahora a miauto.sbi.uy. Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más. Y en 3 pasos tenés exactamente el seguro que querés, pagando lo que querés. Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado. Haz el clic, pasate vos también a SBI Mi Auto. SBI Seguros. Avanzá seguro. Para quienes buscan tendencias empresariales, mejorar sus resultados, automatizar, personalizar, aumentar sus ratios de conversión. Para quienes desarrollan estrategias y marcas más humanas. Para los dispuestos a cuestionarse, formarse, intercambiar, aprender y desaprender. Marketers 23, un día de tendencias y tecnología de marketing en Radisson Montevideo y una jornada de campo, estrategia y reflexión en Chacra La Redención, jueves 27 y viernes 28 de abril. Un nuevo Marketers está en la agenda. Reserva tu lugar en marketerslatam.com. Organiza Human Business. Taxi Montevideo 1711, viajando en